Todos los días son de letras, pero la magia literaria llega con Noche de Letras 2.0. Conduce Leandro Murciego. Reseñas de autores, entrevistas íntimas y todos los secretos del universo literario. Descubrilo miércoles a las 22 por Radio Tren Topic. Ríos. Dice Platón, la idea de poiesis es algo múltiple, pues en realidad toda causa que haga pasar cualquier cosa del no ser al ser es la creación, de suerte que también el trabajo realizado en todas las artes son creaciones y los artífices de estas son todos creadores. Poietais. Hay tantos rostros entre las herrumbres de esos barcos. El agua carga en su estómago de arcilla, los orines de Juan L., los anzuelos de Kiwi, las lunas de Belefi, los ataúdes de Páez. La poiesis se derrama como el río. Heráclito dirá que ningún poeta se moja 2 veces, Pessoa que ningún río hace la mar. Althusser repite que es un aparato hidrológico del Estado. Deleuze dirá la máquina fluvial. Federico que el río es sexo y el poeta es sexo y el orgasmo poema. Freud que el río envidia el falo solar y por ello arrastra y socava. Hellman que el poeta o cauce o asfaltar de peces. Celaya que el río es un arma cargada de pasados. Desde la selva, bajo la selva, dirá Roque Dalton y dirá Guevara y Rugamá dirán que sus balas eran ríos. Que la conciencia del poema es un río de estrellas regando el manzano, zumba Spinetta. Federico el bigotón que el mar ha muerto. Fogwill, que es el río, repetirá que hacen falta malos arroyos. En las aguas de Bukowski flotan moscas. Sahara dibuja en la corriente. Que Dios nos habla por el río Cardenal. Que Dios observa malheridas a sus criaturas desde la otra orilla Kerouac. Para Vinicius es el fish de la creación porque hoy es sábalo. Alejandra solo vino a ver el río. Oliverio desembarca y camina sobre las aguas. Heidegger dirá, fascinado fascista, que el río ilumina. Sartre, que la corriente es una pretensión poemática burguesa, y al callar el río, el Pinel grita. Simón narra contra la crecida una mujer rota. Olga hará del río otra diosa en la deriva. Julio reirá que el río es agosto, y en su lodo patinan las erres. Mis amigos poetas dirán que el río los ala, mis amigos ríos que los poetas despluman. Que ningún poeta moja 2 veces, afirma Sasha Grey. Tanta palabra entre los pliegues del río, parida por fauces herrumbrosas. Tantas palabras colgando como gónadas seniles, lexemas en ganchos de carnicería, pejecitos en la línea, como las anclas de esos barcos que buscan la tierra debajo, la arcilla, y en su infinito fracaso hacen un mundo o la nada. Flor, abeja, lágrima, pan, de letras, noche de letras. Quien nos está acompañando hoy es Sergio Felipe Matano. El tipo está atravesado por la literatura en su vida y esto es hermoso. Porque, digo, no solamente desde las letras y por las letras vive, es maestro de iniciación literaria y profesor de literatura en la educación pública. Y a su vez, digo, también lleva adelante coordinación de talleres de lectura y de escritura poética. Un dato no menor, ¿no? En bibliotecas y espacios culturales autogestivos. Digo dato no menor porque nos va pintando a Sergio y nos va definiendo su entorno. Y yo creo que el texto Ríos, que es con el que arrancó el encuentro de hoy, Sergio Felipe Matano, nos da esto de estar atravesado por las letras. Y de estar atravesado por las letras, por los géneros,
por ser es un autor que le gusta jugar por los bordes, que no le tiene miedo a esto de ir transitando los bordes literarios e ir mezclándose entre distintas fusiones, en donde en algunos textos de él aparece el teatro, mixturándolo con la poesía. Y aparece esta reinterpretación literaria como nos acaba de regalar recién Sergio. Y en este Ríos nos hizo un hermoso recorrido por una biblioteca así imaginaria, en donde nos puso ahí, ahí codo a codo con Cardenal, con Bukowski, con Celaya, con tantos autores que en realidad no hacen más que pintarlo a él. Yo primero te voy a saludar, pero con el saludo va a ir implícito una pregunta. ¿Cómo te atraviesa o cómo sentís que te atraviesa la literatura vos? Buenas, ¿cómo va, Sergio? Hola, ¿qué tal? Yo soy matano, no metano, es otro tipo de gas matano, pero no deja de ser inerte a veces, no siempre. No, bueno, en la literatura, desde chiquito, desde siempre. Tuve la suerte de tener un papá que le gustaba leer, entonces siempre existieron libros en casa y siempre hubo una pequeña biblioteca. Y nada, tengo hasta en la memoria el momento de ir a buscar en un lugarcito donde estaban los libros que eran para nosotros como chicos, que no eran libros para chicos necesariamente, y de ir a buscar un librito de Rubén Darío, de Martí, de Nicolás Guillén, qué maravilla para leer de chicos, con toda esa musicalidad. Y me fue acompañando durante toda la vida, siempre escribí, en el secundario, en la escuela secundaria era el que se sentaba en el fondo y escribía los guiones de los cómics para que los amigos que sabían dibujar los hicieran. Bueno, cómics típicos de secundaria, ¿no? De historias con los profesores y los compañeros. Y llegó en un momento la vida adulta y me descubrí pensando qué era lo que me gustaba en la vida, y me di cuenta que lo que me gustaba en la vida y que hacía todo el tiempo era leer y escribir. Y bueno, me dediqué a estudiar literatura, a estudiar el profesorado de literatura a partir de esas ganas. Y bueno, de ese modo me atraviesa por todos los guines, por la forma de entender el mundo. Para mí la literatura es una forma de entender el mundo, de apropiarse del mundo, de explicarlo, no porque uno les dé soluciones, sino porque le encuentra nuevas preguntas. Bueno, y eso, y toda la complejidad del mundo y de la condición humana y de la condición propia, del mundo propio y lo humano propio que está atravesando. Entonces, por ahí. A ver, a Sergio tuve la suerte de conocerlo por una invitación de otro loco lindo, gran poeta, un poeta del carajo, como y me quedé pensando, ¿no? en esta vinculación entre Alfredo, Sergio, esta vinculación con ellos dos, ¿no? Que en esta especie de triada que me surgió ahora en la cabeza. Y digo, es muy interesante porque con Alfredo también charlábamos esta cuestión de repensar, ¿no? De recrearnos con la literatura, que la literatura, cuando nosotros accedemos a ella, nos va recreando. Y la realidad es que, por lo que va contando Sergio, su forma de dejarse mojar por las aguas literarias va por ese carril también, ¿no? El ir de frente a la literatura, encontrarla y ser uno nuevo después. Sí, entregarse, ¿no? No. Yo utilizo mucho el concepto de su poesía y de su poeta, ¿no? Como la idea de
dejar el ego de lado. La poesía no es uno, el poeta no es, llamarse poeta para mí es una locura. Pero bueno, acepto, digo, que alguien te llame así y a quien se llama me parece bárbaro. Yo no tengo el coraje. Básicamente es eso, no es que no es necesariamente una posición extremista de nadie se puede llamar poeta. Bueno, no. En mi caso me parece que me hace muy bien poner la poesía por sobre la persona. Y en ese sentido uno entra a la poesía o entra a escribir y a dejarse arrastrar por este río del poema, ¿no? También en ese sentido el poema Ríos tiene tantos nombres. No son nada, son nombres. Ya no son personas, son nombres. Y uno se tira ahí, a nadar ahí, y a dejarse salpicar por eso. Y cada tanto aparece una cosa que uno no sabe de dónde viene, que es eso misterioso que aparece, que nosotros llamamos poesía, que otros llaman a Dios, que otros llaman orgasmo, lo que sea. Es una iluminación, es fuerte la palabra iluminación, pero digamos, es un descubrimiento, es un encontrarse. Es un reflejo, de última es un reflejo de luz. No le digas iluminación. Claro. Sí. Pero ¿qué es esto? Es abismarse en ese misterio y permitirse descubrir y no juzgar. Después, obviamente, hay un proceso de juzgamiento que se llama reescritura, y bueno, y sucede también, no es que, no, bueno, el ego queda afuera, no, el ego existe y está bien usarlo, pero tiene su lugar. Me parece que tiene su lugar, por ejemplo, en este momento para conversar, pero no está totalmente fuera. Parece demasiado fuerte en los textos, ¿no? Cuando el ego es el principal motor. Que vuelvo a lo mismo. Bárbaro, bienvenido quien lo haga. A mí no me sirve, no me transforma. Sergio, ¿y cómo atraviesa esto de llevar todas estas ideas en un aula para transmitir un poco la literatura y permitir que vivan los demás, en esos pibes? Sí, yo creo que la principal herramienta, el principal socio es la pasión. Sí. Y se nota, vuelve a lo mismo, ¿no? Cuando vos caes con un cuento, con un poema, con una novela, a invitar a los pibes a leer, a invitar a los pibes a reflexionar a partir de eso, la máquina que funciona es el deseo, es la pasión que uno le pone a ese ejercicio. Yo ahora particularmente, como decías, estoy trabajando mi título decía de maestro de iniciación literaria, aunque mi título es maestra, porque es un cargo pensado para mujeres. Estoy trabajando con niños de 5 a 12 años, niños de 5 años que todavía no escriben ni leen. Entonces también ahora esa magia y ese contagio por la literatura pasa a través del juego, viene también a través, pero me parece que siempre es lo mismo, digo, cuando los pibes ven en uno esa pasión o lo que le despertó, hay un interés, dicen, che, a ver, este flaco, ojalá digan este flaco, ¿no? Y este peludo, ¿qué onda? ¿Por qué le gusta tanto esto? Y se asoman ahí y encuentran algo, porque siempre hay algo para encontrar. La verdad que es lindo, y es lindo ver los distintos móviles de cada uno de los escritores que nos visitan, ¿no? Te iba a preguntar algo más, pero no. Vamos con un texto tuyo y después sigue. Total. Bueno. Dale. Uno largo, uno corto. Como vos te sientas cómodo. Bueno. Porque vos te acordás del lenguaje de los anzuelos, es muy largo. Estaba acá en la línea de situación. Pero bueno, podemos ir. Es más, iba de la mano casi de la pregunta que venía ahora. Pero así que si querés, dale, vamos con eso. Bueno,
El lenguaje de los anzuelos es un poema que le da título a un libro que ahora, cuando terminemos esta entrevista, vamos a ir cerrando con un amigo. Nos inventamos ahorita en un rato para ver si en próximas semanas puede salir publicado. Tiene un epígrafe de una película de Godard que se llama Dios el lenguaje, que dice, yo lo puse en francés muy sarmientinamente, que es: yo busco la pureza en el lenguaje. ¿Desde dónde y hacia dónde el lenguaje declina? El lenguaje encima tuvo cimas, hubo pretéritos donde el lenguaje tocó el cielo, una galletita en el esófago de Proust, una caminata en alpargatas por Dublín, el infierno del Dante, andante con Virgilio delante para que no se espante. Cuando repetía como el loro un soneto que Bediana, barro que oculto el gong ora, en el fondo del vallo de Lipó, desde el rezo necio que acusáis al fondo sino del mar, desde el canto de reyes y seudónimos en general, hasta la hierba junto al hombre multitud de Paumanok, se ha ido al lenguaje deconstruido, lo que Derrida no se quita. El lenguaje es un proceso, eso, un suceso, seso, un acontecer, ser, un hacerse ese en el mundo hundo, un derrotero eros de un abismo, de una tumba, va. El lenguaje se transforma, muta, revoluciona, construye, destruye, olvida, mundos, cuerpos, poemas. El lenguaje gaje del oficio, vicio, a la tumba da, a la tumba va, a la tumba va. El lenguaje a la muerte como ejercicio va. El problema es del mudo que no pudo, del esteta que no penetra, del inmundo que es inmundo, del lenguaje hace su Dios, su sino, su orgullo. En el espejo tejo del lenguaje traje, el despojo y ojo se hace carne, arde. El lenguaje baje su bagaje aje de palabras, abra, incendie, jubiloso el aire. El lenguaje se diga, se cante, se transforme y multiplique. El lenguaje un mundo, el lenguaje un sol, el lenguaje un universo de versos sea, un lenguaje sin derrota, rota, la máquina prolija, elija cada quien su sonido, nido de olvidos y memorias. Y los poetas, esos mausoleos de la palabra, del sentido herido, dirán alguna vez, dirán, de la lira ira, del poema enema, del verso perverso, diversos, anversos, reversos, converso, universo, canta, 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 el gozo barroso, el vivo objetivo, el flan del eslana, el plan marginal, la lira de lira mentira, el barro bardo cobarde arde, y sin embargo son los fonemas, los morfemas, las flemas, los lemas, los dilemas, los que descubren la poética antitética de un divago, vago de un prescindente ente, escribiendo, viendo garabato sato y esperando ando que la palabra abra el cantado vago de su infinito hito, con preguntas marabuntas y atónicas retóricas, hipérboles, ultra hipérboles, trans ultra hipérboles, un hiperbatón de abuela y 2 o 3 sonirogramas en pantuflas. Al lenguaje volviendo, viendo que la letra no alcanza pero avanza, y a la mano del humano, los mismos neologismos lo enamoran, lo engañan, lo abandonan, pero vuelven, siempre vuelven. Y el poeta como esteta, es de mi urgo, es profeta, una feta de otra teta, tiene el don del ladrón, no es ninguno, ni uno, alguno, astro, el fracaso del poemar, del amar un mar de rugidos, de sentidos, y inexactamente eso digo que no digo. Arde silente y vociferante, arde poeta y cantante, arde enamorado y perdido. Una verdad la de una sola en este instante ante la trágica revelación, revela acción subpoética, ética y neurótica, caótica y distópica, ictícola y profética. Como a los peces, la muerte nos espera al otro lado de la boca. Te dejo tomar aire y agua. Claro, y justamente nombrabas a Guillén y su musicalidad, ¿no? Digo, ¿cuánto hay desde esa lectura de Guillén de pibe este Sergio Felipe de adulto? No sé, es interesante porque Guillén es una bestia musical y creo que este es uno de los pocos poemas que trabajé fuertemente lo sonoro. Quiero decir, como principio constructivo el sonido, ¿no? Lo fonético. Y sí, y está porque
porque es un gusto también escuchar un poema con una musicalidad. Pero bueno, hay muchos ríos que han pasado bajo el puente de esta barba. Entonces, recuerdo con mucho, y siempre es uno de los primeros poetas que leo o que llevo a los talleres, ¿no? Porque en un punto también es contarles mis experiencias como lector. En un punto también creo que uno va escribiendo a partir de lo que lee, ¿no? Leo, luego escribo, digamos, para parafrasear al compañero de Carr, ¿no? Pero bueno, sí, está ahí presente. Para mí este poema fue un poema particularmente trabajoso, de mucho tiempo, de ir pensando cuándo tiene sentido utilizar ese juego musical y cuándo era una pavada, ¿no? Pero bueno, me parece que terminó quedando funcional a la búsqueda que tenía el poema es un poema muy particular, también escrito en un momento político muy particular que atravesaba, donde el lenguaje, y sobre todo el lenguaje poético, se mercantiliza y se utiliza como forma de campaña, ¿no? El lenguaje ha perdido su valor de verdad, su relación con la verdad, si alguna vez la tuvo, pero bueno, en cualquier caso, en los ámbitos en que solía tenerlo, se ha trastocado para ser herramienta de algunos intereses que no comparto y que no acompaño. Entonces también me parecía interesante esta idea de, ¿qué hacemos los poetas con el lenguaje? ¿Qué hacen los otros con el lenguaje? Y finalmente esta tragedia que nos atraviesa de la muerte al final de todo, ¿no? De toda lucha y de toda interpelación sobre el lenguaje y sobre cualquier otra cuestión. ¿Y vos qué querés hacer con el lenguaje? Me surgió otra pregunta, pero vamos con esta. ¿Y vos qué querés hacer con el lenguaje? Qué bueno. Bueno, algunos son poemas, para empezar. Y de Bertot dice, ¿no? ¿Cómo es? Que escribir poemas es encontrar una silla en una zanja y traerla para casa. Y vuelvo a lo mismo de la primera pregunta. Me parece que a mí el lenguaje me sirve para interpretar el mundo. Para interpretar el mundo en este espacio de mundo que me toca, estos 20 centímetros alrededor de mi cara que me toca. Y entenderlo y hacerme entender con otros. También este paso de comedia del lenguaje que es la comunicación. Por ahí también tiene ese sentido. Pero me parece que yo con el lenguaje, si quiero hacer algo, es encontrar qué nos hace humanos. Eso, me parece el lenguaje es la potencialidad por eso también la calentura con estas utilizaciones pérfidas del lenguaje. Vuelvo a lo mismo, el lenguaje no tiene por qué ser sincero, bla. Para eso está la sociolingüística y que lo trabaja mucho mejor. ¿A dónde iba con lo que te iba a decir? Bueno, pero que el lenguaje es la reserva de toda la potencialidad y toda la historia humana. Estas palabras que decimos, esta articulación de sonidos que hace mi boca y que tienen un sentido y que vos interpretás y que los que están escuchando están interpretando más o menos como yo lo intento decir, es la potencialidad de la raza, de la especie humana. El lenguaje es la joya de la especie humana. Y a la vez no alcanza para nada. No alcanza ni siquiera para nombrar la caja de fósforos que tengo acá enfrente.
y esa tensión es maravillosa, y es misteriosa, y es apasionante. No, decía esto, no sé qué quiero hacer con el lenguaje, pero sí sé que quiero que el lenguaje haga cosas conmigo, y que me atraviese, y que me interpele, que me interprete, y bueno, y que me ayude a entender. No sé si era eso lo que dije. Que no es poco, pero... que no es poco, digo, ¿no? No, claro. Claro. A mí lo que pobre Tito, lo estamos pidiendo. A mí lo que me gusta de todo esto es que, en realidad, estas charlas nos invitan a descubrir cómo anda la cabeza del otro, ¿sí? Y en los artistas, para mí es un verdadero privilegio poder tener estas charlas y poder compartirlas, porque salen cosas tan lindas de estos tipos que hacen arte, ustedes que hacen arte, que está bueno que nos regalen un poquito de lo que hay ahí adentro y poder tratar de tener el reflejo de cómo ustedes ven y sienten, aunque no sea claro, ¿sí? Porque, digo, la riqueza está ahí, en el compartir esto que están sintiendo. Y esto es lo que me parece fantástico de cada uno de estos encuentros. Con lo cual, digo, celebro cada una de las apreciaciones y de las dudas que surgen en las entrevistas. Porque aparte de las dudas, ahí están todas las nuevas puertas que tenemos adelante, en realidad, ¿no? Las sentencias suelen acotar a que la salida está en esa puerta. Las dudas son las que nos posibilitan ponernos a pensar que a lo mejor hay 3, 4, 5, 10 o 15 o muchas más que ni siquiera estamos viendo posibilidades para salir. Así que, bienvenido todo esto. Che, Sergio, vos hablabas de la musicalidad, ¿no? Y que este fue, como para vos, el único poema que le dedicaste tanto laburo a esta musicalidad. Pero, sí. A su vez, yo recuerdo que cuando nosotros compartimos, creo que fue el encuentro de abril o mayo, no recuerdo bien, no, abril, de La Noche del Sol, que es el ciclo que organizan Cristina y Alfredo, y la realidad es que cuando arrancaste a leer, arrancaste con un poema que también tenía una musicalidad marcada, en el cual vos ibas repitiendo el digo, que terminaba siendo el compás o el pulso del poema. Digo, en vos está esta cuestión de la musicalidad. Sí. Y aparece y te brota. Claro, ¿no? A veces planteo que esto de escribir es jugar con sonidos y sentidos, ¿no? No es que lo niego, no es que está la musicalidad y es muy importante. Sí, en este poema lo que pasa que es, claro, es el eje. Pero sí, hay una necesidad de que suene, digo, cuando uno elige cuando estás escribiendo elegís palabra por palabra, y lo elegís también a partir de cómo suena. De hecho, muchas veces me sucede que yo laburo mucho con escritura automática. Entonces, hay momentos que escribo escritura automática y derivados de la escritura automática, que no son ejercicios tan desconectados de la realidad como la escritura automática, que es totalmente desconectar de cualquier relación con una lógica y dejar que el inconsciente fluya. Pero muchas veces me sucede que estoy escribiendo y escribo una palabra y sé que no es esa palabra, pero esa palabra suena como la palabra que estoy intentando buscar. Y queda esa palabra hasta que aparece la que era, pero porque es el sonido. Sí, entonces sí tienen o tengo una relación con el sonido particular para la escritura. En ese poema, que es justamente el que mencionabas, es el primer poema del lenguaje de los anzuelos, también tiene mucha musicalidad porque me parece que este libro tiene como toda una construcción con esa idea a partir del eje que mencionaba antes del lenguaje y
y sus usos, y sus múltiples apariciones, digamos, en la realidad social. ¿Qué estás leyendo ahora? Uy, estoy leyendo Las primas de Venturini con locura, así, con la locura que permite, que tiene Venturini, y con la locura del lector. ¿Qué más estoy leyendo? Lo que pasa es que soy un lector abandónico, leo muchas cosas y voy dejando. Acá está todo lleno de libros que estoy leyendo. Estoy pensando qué fue lo último que estuve leyendo de poesía. Bueno, acá tengo el de Glauce Baldovin. ¿Qué más? Estoy leyendo unos libros de Miguel Greenberg, unas crónicas de su estadía en Nueva York en los 60-70. Y muchos libritos de cuentos para chicos, porque yo trabajo con chicos, así que mucho Elsa Bornemann, mucho Pesetti también. Qué lindo. Bueno, es una forma, digo, esta que vos acabás de describir, digo, también es una forma de conocerte, ¿no? Esta cuestión de las entradas por placer a las cosas. De las entradas por placer, por sorpresa, por descubrimiento, por disfrute a las cosas. Y después, a lo mejor, se van abandonando, que no significa que queden ahí perdidas, pero digo, también es otra invitación a cómo leer, ¿no? Porque hay muchos que dicen, de hecho, me pasaba a mí de chico, esto de, a mí me habían convencido que no me gustaba leer. Y en realidad no me gustaba leer lo que me estaban ofreciendo. Y cuando empecé a poder a entrar a lo que a mí me gustaba, empecé a disfrutar y a tener gozos. Y también, hasta cuando leía Borges, estas invitaciones que hacía Borges a poder dejar de leer cuando uno quisiera, digo, también fue como un empoderarme en la libertad de lector, ¿no? Y dentro de estas 4 paredes y esta cabeza se lee como se necesita. Sí. Porque hay una mirada sacra sobre la literatura también, ¿no? Es una catedral. Y justamente, a mí me parece que la forma de entrar es por abajo, y es por abajo Palacio. ¿No? Es por lo que te produce placer. Después, uno puede tener críticas sobre qué se lee y qué sé yo, y sobre ciertas literaturas que no te gusten o que te gusten más. Pero me parece que la invitación tiene que ser a través del placer. Totalmente. Y vamos a... A mí ¿Se cortó? Sí. Igual. Sí, justo. Estos cortes son fantásticos porque sigan con el punto indicado, ¿no? Que la lectura tiene que ser por placer y con placer. Y bueno, nada, y la realidad es que, vamos a invitar a la gente a que por placer pueda llegar a vos, que digamos, que se meta y que navegue en tus textos, que se meta y busque Canope, que es el blog de Sergio Felipe Matano, y Soy un silencio que dice, pero ahí va a estar, más allá que esté un poco abandonado, va a encontrar cosas de Sergio, y esa es la invitación. Se nos voló el programa, pero busca uno muy chiquitito. Yo hago el cierre y nos vamos con vos. Yo hago el cierre y la presentación del staff. En los controles técnicos, Nico Simoni, la artística de Luciano Fernández, la producción general de poesiamanalzada.com.ar, donde van a encontrar más textos de Sergio Felipe Matano por estos días y a lo largo de la próxima semana, aparte de este programa también subido, y acá en la conducción Leandro Murciego. Estamos nominados para los premios Trend Topic como mejor programa literario. Así que seguramente si entras a ver el posteo de Sergio vas a encontrar dónde votar, que nos viene fantástico, porque es elección de la gente. Así que bueno, ya con eso
más que hechos. Sergio, millón de gracias y cerramos con vos. Dale. Arcano 18, la luna. Toda luna es atroz, dice Rambo. La noche en que el corazón necesita más que sangre, una matrona pálida cruza el éter estrellado, cacharrito nacarado de luz ajena, por el humor fambarina, deidad noctámbula. Me detengo a contemplar su rostro, fémina con semblante de abuelo, travesti sagrada, cósmica mesalina, madre de toda la poesía, hija de todo lo oculto. Soy tu perra, madre, tu lobo aullando, cicatrices, enigmas, tensiones. Bebéme con fruición colegial, esta noche precisa más que sangre. Me embarcaré por tu quedad, santiguándome el rostro con la punta de la lengua. Mujer nocturna, humedad de mis sedes, arrancame del oprobio del silencio, más que sangre, más. Necesito huesos y palabras de súplica, caminos donde hurgar el tiempo y hacer la palabra entre tus pechos. Más, necesito beber tu semen, mujer anciana, ceder mi humanidad en el aullido que te nombre, darme a tu pretérito, a mi genealogía perruna, aullarte, aullarte, aullarte más, destrozar tu carne y devorarla, caníbal poeta de tu sombra, licántropo lírico, juglar en jauría. Esta noche necesita más que sangre. Navega tu reflejo en cada charco y brama desde mis fauces de lobo, en la sangre reflejada, en la hiel, señora de las traiciones, deidad de lo pecado. Tu alma es negra como un romance de Lorca, una balada de Cohen, como una estrofa de Poe, negra como la sangre del mundo, como una semilla abriéndose en la tierra, como el bardo vampírico que canta. Alimenta mis ojos tu luz y recorro la noche como una página en blanco, mi tinta es tu sangre, y preciso más para decir el grito que tu rostro dibuja, mancia del universo para el poeta. Gracias. Flor, abeja, lágrima, pan, de letras, noche, de letras.